le voy a pedir de favor, bueno, les voy a pedir de favor, abran su Biblia. Igual va a aparecer el versículo, bueno, los versículos que vamos a tomar el día de hoy van a aparecer en la pantalla. El día de hoy vamos a ver un tema independiente, un tema independiente que no va pegado a ninguna serie ni a ningún bueno, no es un tema como tal de una serie, más bien no es de una serie. Y yo le puse por título a esta enseñanza, va a aparecer en la pantalla, le puse el cristiano y la ansiedad. El cristiano y la ansiedad. Y, y tal vez tú pudieras decir, bueno, ¿será necesario hablar de la ansiedad? De hecho, en internet hay vamos a decirlo así, hay un fenómeno de lo que cataloga o de lo que nos muestra la ansiedad hoy en internet. ¿Qué es? ¿No es un perrito que está sentado con sus ojos llorosos? Ahí está en la pantalla. ¿No es ese perrito que dice que es Chems? Y dicen que no es ansiedad, que es la ansiedad, ¿no? Por el perrito. Y bueno, y ese perrito ya falleció, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ¿serán acaso que el cristiano puede tener ansiedad? ¿Será acaso que el cristiano puede llegar a ser cautivo por su ansiedad? Abra su Biblia, ya les dije, Primera de Pedro 5, versículos 6 al 7. Primera de Pedro 5, versículos del 6 al 7. Y antes de que lo leamos, yo quiero que muchas veces solemos pensar que cuando hay algún cristiano que llega a tener un ataque de ansiedad o preocupación desmedida o temor irracional, pudiéramos decir, diríamos, pues es que no eres cristiano. El Señor promete darnos paz. Y si tú tienes esa ansiedad, es porque tú no confías en Dios. ¿Sí o no? Nos lo han dicho. Pero fíjate lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 6 al 7. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7. Fíjate, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, aquí dice vosotros, pero pudiéramos entenderlo así. Él tiene cuidado de ustedes, o Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a poner en las manos del Señor esta enseñanza. Señor, permítenos hablar de tal manera tu palabra que podamos comprender lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Permite, Padre, poner entera atención a lo que vamos a aprender, Señor. Dice tu palabra, más bien tu palabra está plagada de enseñanza, plagada de palabra que es digna de ser aprendida. Y eso es lo que hoy queremos hacer. Entender, comprender, Señor, escuchar tu palabra de manera correcta para que ésta dé fruto en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te doy gracias. Amén. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es la ansiedad? ¿A qué ansiedad se refiere Pedro aquí cuando dice, echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti? ¿A qué se refiere la ansiedad? ¿Qué significa la ansiedad? Mira, la ansiedad hoy en día se conoce como miedo, preocupaciones excesivas, y en caso se produce hasta taticardia, respiración agitada y sensación de cansancio. Uno de los síntomas de ansiedad crónica, pudiéramos decirlo, no sé si a ustedes les ha pasado, que les arde la parte de atrás de la cabeza, o incluso ven borroso. Sí, hay ocasiones en las que el cansancio es extremo, no tanto por los trabajos diarios, sino por la ansiedad que los trabajos diarios producen. Hoy en día el trastorno mental más común en el mundo es nada más y nada menos que la ansiedad. Y fíjate, ya que es tan común, fíjate, que el 4% de la población mundial padece de ansiedad. Se dice que la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI. En el año 2019, escucha, se estima que había 301 millones de personas en el mundo que tenían trastorno de ansiedad. Y cuando comienza la pandemia en el año 2020, estos números se disparan, lo que convierte a este trastorno en uno de los más comunes a nivel mundial. Ahora,
te voy a dar unos tipos de ansiedad. La ansiedad se cataloga, vamos a decir así, en trastornos de ansiedad más comunes son estos, fíjate. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobias específicas, trastorno de ansiedad social, trastorno de obsesivo compulsivo. Eso es, no estamos tocando ahorita el ámbito de la iglesia. Ahora, dicho trastorno de no ser atendido puede causar consecuencias como, escucha las consecuencias, dificultades para realizar actividades diarias, problemas de sueño, dificultad para la toma de decisiones importantes, irritabilidad y mucho mayor riesgo de desarrollar otros trastornos mentales. Te pregunto, ¿tú tienes alguno de estos síntomas? Fíjate, problemas para conciliar el sueño, dificultad para tomar decisiones importantes, escucha, irritabilidad. Y no nada más eso, estamos más propensos a desarrollar otros trastornos mentales. Ahora, ya vimos lo que es generalmente la ansiedad. Te pregunto, ¿qué tan común es la ansiedad dentro de la iglesia de Jesucristo? ¿Qué tan común será la ansiedad dentro de la iglesia de Jesucristo cuando el Señor nos dice que Él nos da paz? Paz que sobrepasa todo entendimiento y dice que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, tal vez pudiéramos pensar que al padecer, más bien que al pertenecer a la iglesia, tú y yo estamos exentos de dicho padecimiento. Porque recordemos que Jesucristo dice la palabra en Isaías que Él es príncipe de paz, ¿no? Ok, entonces pudiéramos decir que entonces yo soy cristiano, gozo de la paz para con el Padre, entonces yo no estoy obligado, o más bien, yo no tengo por qué pasar por algo tan común como lo es la ansiedad, ¿no? Pero como diría nuestro expresidente, ¿no? Yo tengo otros datos. Fíjate, la ansiedad es un problema de salud mental que afecta a personas de todas las religiones. ¿Y qué crees? La iglesia cristiana no es la excepción. Varias encuestas de una asociación cristiana llamada Barna y estudios han demostrado que la ansiedad es un problema común dentro de las comunidades cristianas. Y cuando dice comunidades cristianas, está abarcando lo que son católicos, testigos de Jehová, nosotros. Pero ¿qué crees? Barna también hace el estudio que también incluye a cristianos nacidos de nuevo. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, ¿cuáles son las causas de ansiedad dentro de la iglesia? Fíjate, pareciera risible, pero los cristianos le tienen miedo al juicio. ¿Qué va a decir el hermano de mí? ¿Qué va a decir el pastor de mí? ¿Qué van a pensar de mí los hermanos? Los cristianos les producen ansiedad la presión por encajar dentro del círculo de la iglesia. Eso es una, perdónenme la expresión, eso es una tontería. Pero esto produce ansiedad en los cristianos. ¿Qué más produce la ansiedad en los cristianos? Escucha, la caída de las expectativas ante la comunidad cristiana. Eso yo creo que nos ha pasado a todos. Llegamos con una expectativa, vemos todo, como dicen, desde fuera los toros se ven mejor, llegamos bien alegres, estamos dispuestos a servir, pero nada más basta con que nos metamos dentro del círculo de servicio o del círculo del liderazgo de la iglesia y vamos a salir decepcionados, ¿cierto o no? Y fíjate, la última causa de ansiedad dentro de los cristianos es los problemas y situaciones de la vida diaria. Aquí surge una pregunta, pues no que el Señor es nuestro príncipe de paz. ¿Cómo es posible que el cristiano pueda llegar a afanarse o a sufrir ansiedad por este tipo de cosas? ¿Cómo es posible? Ahora, y tú tal vez podrías pensar que quien tiene ansiedad, escucha, no confía en Dios, ¿no? Porque podríamos decir, es que alguien que tiene de su lado al Dios Todopoderoso, no es posible que se preocupe por esas cosas, ¿no? Y tampoco
podríamos siquiera llamarlo cristiano, ¿no? Sin embargo, el verso que leímos, primera de Pedro 5, verso 7, ¿para quién crees que está dirigido? Cristianos. Y más, si te pones a leer el contexto, no nada más a cristianos, a pastores. Porque es el contexto donde aparece el versículo que dice, apacentad la grey de Dios. Entonces, fíjate, nosotros no estamos exentos de sufrir ansiedad. Fíjate, ahora, miremos de lo que es capaz el trastorno de ansiedad en la vida del cristiano. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8. El Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer del verso 11 al verso 15. Del verso 11 al verso 15. Te voy a poner en contexto. El Señor Jesús está explicando en esta porción la parábola del sembrador. Y comienza el Señor Jesús interpretando cada uno de los ejemplos que Él dio. Vamos a leerlo. Lucas 8, versos del 11 al 15. Dice así. Esta es pues la parábola, o sea, la interpretación de la parábola del sembrador. Dice, la semilla, fíjate, es la palabra de Dios. Fíjate, aquí yo puse una anotación. Escucha, la semilla infalible, eterna y de vida, que es la palabra de Dios. Sin embargo, escucha, si da fruto o muere, dependerá de la tierra donde cae. Y es decir, ¿cuál es la tierra? El corazón del hombre. La semilla no falla. La semilla no falla. La semilla da fruto. De hecho, en todo lo que vamos a leer, vamos a ver que la semilla da fruto. Lo que la termina por ahogar es la tierra donde cae. Ahora sí vamos a leer, fíjate lo que dice el verso 11. Voy a volverlo a leer. Dice, esta es pues la parábola esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Verso 12. Y los de junto al camino son los que oyen, fíjate, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Dice, pero estos no tienen raíces. Fíjate, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pero fíjate lo que dice el verso 14. Escucha, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Escucha, los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y escucha, y no llevan fruto. Ahora, fíjate, en el verso 14 aparece una palabra que a mí me llama la atención. La palabra es afanes. ¿A ti a qué te suena la palabra afanes? ¿Preocupaciones? Preocupaciones, ¿no? Pero fíjate, la palabra que se tradujo por afanes es la palabra griega merimnón. Merimnón. Y fíjate lo que quiere decir la palabra merimnón. Quiere decir ansiedades. Quiere decir preocupaciones, afanes. Pero escucha lo que te voy a decir. Nota que dicha ansiedad ni dichas preocupaciones son capaces de volver a la semilla, que es la palabra de Dios, volverla estéril. Hacerla que no dé fruto. O como lo dice Mateo en su misma porción, en Mateo 13:22, no lo busquen. Mateo, cuando narra esta misma parábola del sembrador, dice que los afanes de la vida vuelven a la semilla infructuosa. Entonces, fíjate, he aquí una terrible verdad. Escucha, podemos oír, podemos escuchar y recibir la palabra de Dios de manera continua. Sin embargo, escucha, nuestra ansiedad, nuestra preocupación y afán por nuestra vida diaria va a terminar por secar la semilla y la semilla muere. Y si la semilla muere, no va a haber fruto. ¿Lo ves? Ahora, te voy a leer este versículo
va a aparecer en la pantalla el mismo versículo de Lucas 8, verso 14, en la traducción en lenguaje actual. Fíjate cómo lo dice. Dice así. Ahí está apareciendo en la pantalla, para que lo vean. Dice, las semillas que cayeron entre espinos, escucha, representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Dice, pues viven preocupados. Ahí podríamos añadirle, afanados, ansiosos por tener, escucha, más dinero y por divertirse. Fíjate, escucha lo que te voy a decir. Fíjate cómo esta ansiedad, que es capaz de secar la semilla de la palabra de Dios, es producida por algo tan vano e intrascendente como lo es el tener más dinero. ¿Lo ves? Ahí está diciendo que la gente, la cual oye la palabra de Dios, pero se preocupa más por hacer dinero, esa ansiedad que produce que la palabra muera. ¿Lo ves? Entonces, y aceptémoslo, la gran mayoría de las ocasiones nuestra ansiedad es por falta de dinero. ¿Sí o no? Todos. O por querer más dinero. Como dice un personaje de una película, siempre es el cochino dinero. Siempre. Es la necesidad o tal vez el apego al dinero lo que producirá, escucha, la ansiedad que impide que nuestra vida cambie con el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué no ha cambiado nuestra vida por medio del poder de la palabra de Dios? Porque nuestra ansiedad que produce la falta de dinero la seca. ¿Lo ves? Checa lo que dice Primera Timoteo 6, del verso 6 al 10. Lo vamos a leer en la traducción en lenguaje actual. Déjenlo, lo busco. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 6 al 10. ¿Ya lo tienen? Ok, dice así. Dice así. Por supuesto, fíjate, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Ya lo ves? Verso 7. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Fíjate, así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Fíjate, dice, son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Verso 10. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa ¿en qué? En dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Fíjate lo que produce el preocuparnos excesivamente por el dinero. La ansiedad que produce el amor o la necesidad del dinero va a terminar por alejarnos de la obediencia a Dios y va a traer a nosotros muchos problemas y sufrimientos. ¿Lo ves? Y son los afanes y preocupaciones y ansiedades de nuestro diario vivir los que nos van quitando o van desviando la vista de lo que verdaderamente importa. Esto de que nuestra ansiedad ha fermentado en nosotros y amenaza con destruir nuestra pobre alma. Fíjate qué tan letal es la ansiedad. Puede matar lo que uno aprende de la palabra de Dios. Ahora, todos nosotros conocimos a una señora que decía que a ella le gustaba mucho contar dinero, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Su corazón, ¿dónde estaba? En el dinero. Su esperanza, ¿dónde estaba?
en el dinero. Y se cumple en ella, si tú miras su vida ahorita, se cumple en ella lo que dice Timoteo. ¿Se olvidan de obedecer a Dios? Vamos a ver otro ejemplo de lo que es capaz de producir la ansiedad en la vida del creyente. Vamos a volver a Lucas, pero ahora vamos a leer Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versos del 38 al 42. Aquí vamos a leer una porción bien conocida que a mí en lo personal pues me gusta mucho. ¿Ya lo tienes? Fíjate lo que dice. Lucas 10, del 38 al 42. Vamos a leerlo. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, fíjate, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Verso 40. Fíjate, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Escucha, dile pues que me ayude. Dile pues que me ayude. Verso 41. Dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, fíjate, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjate, pon tu vista en el verso 39. Fíjate, llega el Señor Jesús a casa de Marta y María. Me imagino que María sí estaba haciendo algo, pero cuando lo ve llegar, deja lo que estaba haciendo y corre y se sienta a los pies del Señor Jesús para escucharlo. A ver, aquí surge una pregunta. ¿Acaso María no tendría nada mejor que hacer sino que llegar, sentarse a los pies de Jesús y oírlo? ¿No tendría otra cosa que hacer? Te aseguro que sí. Pero fíjate, el verso 40 nos dice que Marta le hace una petición al Señor. ¿Cuál es la petición? Fíjate lo que dice. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, o sea, se lo dijo a Jesús, dice: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, oye Señor, ¿no sientes feo que yo estoy allá apurada y está nada más aquí sentada? ¿No? A ver, yo te pregunto, ¿era buena o mala la petición de Marta? Pues era de sentido común, ¿no? Oye, ¿no sientes feo que estamos ocupados, la casa está tirada y llegas, empiezas a hablar y esta va y se sienta a tus pies a escucharte? Dile que primero que me escuche, dile primero que me ayude, ¿no? ¿Estaba mal? No, no estaba mal que María le ayudara un poquito a su hermana. Sin embargo, escucha, hay que saber hacer diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo urgente? En ese momento, hablando de Marta y María, ¿qué era lo urgente? Atender los quehaceres diarios. Atender los quehaceres diarios. Acuérdense que en aquel tiempo no había gas como para prenderle y dejar que estuviera la comida en lo que hacías otra cosa o en lo que ponías la lavadora. Todo era manualmente. Lo urgente para nosotros hoy, ¿qué pudiera ser? ¿El trabajo? ¿La escuela? ¿Las deudas? ¿Los problemas de índole personal y seculares? Y como son urgentes, damos por hecho que sea normal o que sea lo correcto que esto sea nuestra prioridad, ¿no? Es que ya me toca pagar, es que ya me toca ir a hacer esto. ¿Te das cuenta? Es lo urgente y se entiende que lo hagamos primero, ¿no? Ahora, lo importante, para María, ¿qué era lo importante? Escuchar, oír lo que Jesús tenía que decir. Ahora, lo importante para María en ese momento no era la comida, ni la casa,
sino escuchar, oír atentamente y aprender lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, y esta debería de ser también nuestra prioridad. Fíjate, en el verso 41, pon tu vista en el verso 41, fíjate la respuesta de Jesús. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, fíjate, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Qué palabra crees que aparece para decir afanada y turbada? ¿Aparece merimnón también? O sea, vamos a poderla decir así, Marta, Marta, estás afanada, turbada y ansiosa y preocupada con tantas cosas. ¿Lo ves? Nuevamente, escucha, lo urgente nos quita los ojos de lo importante, lo que provoca un corazón turbado, afanado, ansioso y preocupado. Pero en esta ocasión no lo produce el dinero. En esta ocasión no lo produce la necesidad de buscar más dinero. En esta ocasión lo produce los quehaceres de la casa, los quehaceres diarios, todo lo que tenemos que hacer diariamente. Tengo que entregar esto, tengo que dar una clase, tengo que pagar esto. Qué difícil, más bien, qué fácil es ser esclavos de nuestra ansiedad, ¿verdad? Qué fácil es ser esclavos de nuestra ansiedad. Escucha lo que dijo un pastor que se llama John Piper acerca de la ansiedad. Escucha, nuestra ansiedad nos muestra que estamos demasiado cerca del mundo y demasiado lejos de Dios. Lo voy a repetir. Nuestra ansiedad nos muestra que estamos demasiado cerca del mundo y demasiado lejos de Dios. ¿Lo ves? ¿Qué tanto estás, según lo que dijo este pastor, qué tan cerca estás de Dios o qué tan cerca estás del mundo? Ahora, vamos a ver, en estos versículos que leímos vamos a encontrar dos reacciones. Fíjate, número uno, la reacción de María. En el verso 30 al final, dice, el versículo 39, perdón, dice que al final, dice que Marta, la cual dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto quiere decir que probablemente el Señor se sentó en una silla, Él empieza a hablar y Marta se sienta como una niña chiquita, tal vez hincada o tal vez con las piernas así dobladas y poniendo atención a lo que estaba diciendo el Señor Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Marta? Se sentó y escuchó la palabra de Jesús. La segunda reacción, la reacción de Marta. ¿Cuál fue la reacción de Marta? Se afanó, se turbó, víctima de su ansiedad. Ahora, es aquí que surge una pregunta. Escucha la pregunta, ¿Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta? Voy a volverla a preguntar. ¿Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta? Ante las situaciones diarias, María decidió sentarse y oír. Y ante las situaciones diarias, Marta decidió afanarse y turbarse. ¿Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta? Fíjate lo que dice el verso 42. Dice el Señor Jesús, pero solo una cosa es necesaria. ¿Qué es necesario? Solo una cosa. ¿Qué es necesario? Dice el mismo versículo. Dice, y María ha escogido la buena parte. ¿Qué es lo que es necesario? Verso 39, fíjate lo que dice. Dice, y sentándose a los pies de Jesús, escucha, oía su palabra. ¿Qué es lo que era necesario? Oír. Nada más. Nada más. Cuando vienen los problemas, las situaciones, las ansiedades, ¿qué tienes que hacer? Siéntate y escucha. Se dice bien fácil, pero por lo general todos hacemos lo contrario. Cuando nos encontremos inmersos en la ansiedad de un mundo turbado,
tal como el mundo de Marta, hagamos lo que María. Siéntate, relájate y oye lo que Jesús te quiere decir. ¿Lo ves? Yo te pregunto, ¿estás cansado? ¿Estás turbado? ¿Estás frustrado? ¿Tienes preocupación? ¿Tienes ansiedad? Echa tu ansiedad sobre Cristo, que Él tiene cuidado de ti. Nada más. Ahora, escucha el consejo que el mismo Señor Jesús nos da acerca de la ansiedad por la vida diaria y las situaciones que nos pudieran llegar a acontecer. En Mateo 6, Mateo 6 del 25 al 34. Pero lo vamos, Mateo 6 del 25, sí, del 25 al 34. Pero lo vamos a leer en la traducción en lenguaje actual. Permítanme tantito. Ahora sí, ¿ya lo tienen? Fíjate lo que dice el Señor Jesús, ¿eh? Traducción en lenguaje actual. Va a aparecer en la pantalla, ¿eh? Fíjate, dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Verso 26. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre, que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Fíjate, y ustedes son más importantes que ellos. Verso 27. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Verso 30. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Fíjate lo que dice. Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Esa es la razón por la cual el cristiano se encuentra todavía esclavo de su ansiedad, porque no hemos aprendido a confiar en Dios. No hemos aprendido a confiar en Dios. Verso 31 dice, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Fíjate lo que dice el verso 32. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Fíjate, el preocuparnos de manera desmedida por nuestras necesidades diarias no solamente muestra la falta de fe de nuestro débil y cansado corazón, también hace evidente que no conocemos a Dios en lo absoluto. Vamos a seguir leyendo el verso 32. Dice, ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. 33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Fíjate, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Fíjate prácticamente lo que el Señor Jesús está diciendo. No te preocupes por lo que va a pasar mañana. Suficiente tienes con los afanes que te produce el día de hoy. ¿Lo ves?
Y ahora vamos a leer Mateo 11. Mateo 11, del verso 28 al verso 30, pero ahora en la traducción, nueva traducción viviente. ¿No? Bueno, yo te lo leo porque esa no va a aparecer en la pantalla. Fíjate lo que dice. Te lo voy a leer y después lo explicamos. Dice, Jesús les dijo, fíjate, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas, y yo les daré descanso. Verso 29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y escucha, y encontrarán descanso para el alma. Verso 30. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy, ¿qué dice? Es liviana. Lo vamos a estudiar en la traducción Reina Valera, Mateo 11. Mateo 11, versos del 28 al 30. Fíjate, Jesús es quien nos da una pequeña lista de instrucciones de lo que debemos hacer si realmente queremos aprender a descansar y a confiar en Él. Pon tu vista en el verso 28. Fíjate lo que dice, cómo comienza diciendo el Señor Jesús. Venid. O sea, ¿tienes ansiedad? ¿Estás cansado? ¿Estás preocupado? Ven. ¿A dónde? A Jesús. Ven a Jesús. Número 2, verso 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, lleva, carga, ponte el yugo de Jesús. ¿Lo ves? Y número 3, en el verso 29, en la parte final, dice, y aprended. En la versión que leemos al principio, dice, déjenme enseñarles. Podríamos decirle así, aprende, déjate enseñar por Jesús, que Él es manso y Él es humilde. Y entonces vas a recibir tu retribución. Verso 29 al final dice, y si haces esto, si vienes, llevas y aprendes, vas a obtener esto, hallarás descanso para tu alma. ¿Lo ves? Hallarás descanso para tu alma, hallarás descanso, reposo, paz para tu alma turbada. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice el verso 30. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. En la versión Reina Valera dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso es que Pedro escribe, pon tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay un canto que dice, acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Eso es lo que deberíamos de hacer cuando los afanes de la vida nos sobrepasan, cuando la falta de dinero viene, cuando llega el día de la renta y no lo tenemos, cuando tenemos tareas que entregar, tenemos trabajos que entregar, cuando tenemos alguna junta o algo, que es lo que siempre es lo que nos trae ansiedad, acude a su presencia. El Señor Jesús nos dice, ven a mí, lleva mi carga, aprende de mí y entonces hallarás descanso para tu alma turbada. Marta, en un momento en algo relacionado a nuestra fe, decimos, ¿eso para qué? Ahorita yo necesito dinero, ¿no? Realmente no conocen quién es Dios. Vamos a orar, Señor. Venimos en esta mañana poniendo sobre ti nuestra ansiedad diaria, que produce, Señor, lo mismo que produce en el mundo, decisiones, irritabilidad, todo ese tipo de cosas con las que a diario batallamos, Señor. Poner en tus manos nuestra vida, tomar nuestra cruz delante de ti
y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, Señor. Queremos tener un corazón como el de María en un mundo como el de Marta, Señor. Queremos amarte. Queremos no el dinero, no las necesidades diarias, no los quehaceres de la casa, no nuestro trabajo, sino que nuestra prioridad sea oír lo que tú tienes que decirnos, Señor. Ayúdanos a comprender que cuando venga la ansiedad a nuestra vida, corramos a tu presencia. Aquella paz que cambiará, Señor, nuestra manera de ver la situación, Señor. Porque en tu presencia, Señor, encontraremos plenitud de gozo y esa tranquilidad que realmente, Señor, inundará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, nos afanamos desmedidamente, demostramos que no te conocemos, bendito Dios. Perdónanos y permítenos honrarte. Permítenos, Señor, realmente aprender a confiar y a descansar en ti, Señor. Permítenos hallar descanso en tu presencia. Permítenos realmente hallar descanso y socorro. Venimos a ti, Señor, en esta mañana y echamos sobre ti toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación y todo aquello que sentimos, Señor, que te ofende. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias, Señor. Amén.